¿Qué tal amigos de formulasexcel.com? Bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar un ejercicio donde vamos a bloquear mediante unas macros, vamos a bloquear algunas celdas, esto en relación a una o más condiciones que se van a ejecutar cuando haga alguna modificación, en este caso en esta columna. ¿Ok? Entonces, cuando escribo aquí la palabra en cualquiera de estas celdas, la palabra entrada, esta celda debe quedar desbloqueada y esta celda debe estar bloqueada. ¿Ok? Si escribo aquí la palabra salida, esta celda se debe bloquear y esta debe quedar desbloqueada. ¿Ok? Y así como lo vaya haciendo para abajo. ¿Ok? Escribo aquí, se bloquea o desbloquea esta y lo mismo para esta. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que desbloquear todas las celdas. Esto es porque en uno de los procesos vamos a proteger la hoja. Entonces, si lo hacemos así como está, si protejo la hoja, todas las celdas quedan bloqueadas. Entonces, lo que tengo que hacer es desbloquear todas las hojas y ya en el proceso, cuando escriba, voy a proteger o desproteger, ¿ok? O bloquear y desbloquear, y luego se protege la hoja. Entonces voy a hacer esto, damos clic aquí en esta esquina, se selecciona todo, clic derecho, formato de celdas, a ustedes les va a aparecer así, normal, se van a ir aquí a la ficha proteger, y si vemos aquí está la casilla esta activada que dice bloqueada, así como está de manera normal. Entonces tenemos que desactivarla y darle clic en aceptar. Entonces cuando se haga algún cambio aquí, por ejemplo escribo aquí entrada, esta celda va a quedar así, bloqueada, y luego se va a proteger lo que es la hoja. ¿Okay? Una vez que quede protegida la hoja, solamente esta celda va a quedar bloqueada porque tiene esta propiedad. ¿Okay? Entonces quedan todas desbloqueadas, y esto lo vamos a hacer obviamente mediante código. Entonces ya está todo esto desbloqueado. Damos clic derecho aquí, clic derecho, ver código, y el código va a quedar aquí, la hoja en la que vamos a trabajar. En este caso vamos a seleccionar el objeto hoja de trabajo, y como va a ser una macro de evento, es decir, cuando haga alguna modificación en esa hoja se tiene que desencadenar cierto evento. En este caso va a ser cuando haga un cambio, borro esto, cuando se haga un cambio en esta hoja, entonces se va a ejecutar el código que voy a escribir aquí. ¿Okay? Voy a ocupar una variable de tipo rango, la palabra isec de intersección. Entonces tengo que establecer un objeto, se establece con la palabra set, que va a ser esa variable, que va a ser igual, aquí le vamos a dar el valor a la variable. Ahorita les explico en qué consiste esta parte. Aquí lo que sucede es que vamos a darle el valor que va a tener esta variable isec de intersección. Va a ser el valor que tecleemos en la hoja, en una celda, solamente cuando se esté modificando o se haga o se teclee dentro de este rango. ¿Okay? Por ejemplo, si tecleo aquí
Entonces sí estoy dentro de este rango, y el valor de ISEC va a ser precisamente lo que haya tecleado aquí. Si tecleo en cualquier parte fuera de esta columna o de ese rango que di, que es B2 a B10, si tecleo aquí, por ejemplo, el valor que va a obtener aquí va a ser, va a quedar en nada, ¿okay? Entonces no va a regresar nada. Entonces, en base a esto vamos a hacer aquí una condición. Aquí lo que le estoy diciendo es que si el valor que obtengo aquí de esta variable no está vacío, si intersección no está vacío, significa obviamente que he tecleado algo en este rango. ¿Okay? Porque como dijimos, cuando se teclea fuera de ese rango, entonces esto no obtiene nada. ¿Okay? Entonces, si he tecleado algo, ahora voy a comprobar si lo que se tecleó ahí es la palabra entrada o la palabra salida. Entonces, si esto no obtuvo nada, es decir, si tecleé fuera, entonces se va a saltar hasta acá y no se va a ejecutar esta parte. ¿Okay? Si tecleé dentro de este rango, entonces va a continuar aquí la ejecución, va a comprobar si el valor, lo que he tecleado, es igual a entrada, entonces tiene que hacer aquí el proceso de bloqueo y protección de la hoja. Entonces, si en este momento la hoja estaba bloqueada, estaba protegida la hoja, entonces tiene que desproteger, y vamos a poner aquí se va en este caso a desproteger la hoja activa. Bueno, aquí es worksheet. La hoja activa se va a desproteger con esta contraseña. ¿Okay? Una vez que se ha desprotegido la hoja, vamos a bloquear y desbloquear las celdas que correspondan. En este caso, si escribo la palabra entrada, si escribo entrada aquí, esta debe quedar desbloqueada y esta bloqueada. ¿Okay? Aquí lo que estoy diciendo con esta parte es que a partir de aquí, de donde he tecleado, se va a mover hacia acá, 0 filas, una columna, y ese rango, la propiedad bloqueado, va a quedar en falso, es decir, va a quedar desbloqueada esta, y entonces simplemente voy a copiar esto, y 2 columnas hacia la derecha, que sería esta, va a quedar bloqueado. ¿Okay? Y luego lo que sigue pues sería bloquear, o perdón, proteger lo que es la hoja. Esto lo vamos a hacer con una función que la voy a llamar protege hoja, y bueno, esta la voy a escribir en voy a escribir en un módulo. Damos clic derecho aquí, insertar,
módulo, y aquí vamos a escribir esa función que le he llamado con este nombre. Aquí. Y aquí vamos a escribir cómo se protege la hoja. Si vemos aquí con este Active Sheet, que es la hoja activa, se desprotege. Entonces aquí vamos a escribir lo contrario, que es proteger. Aquí con esto solamente estamos protegiendo la hoja, pero hay algunas cosas de la hoja que tienen que estar habilitadas. Entonces vamos a definirlo aquí, qué cosas van a estar habilitadas en la hoja para que podamos hacerlas. En este caso, por ejemplo, vamos a indicar que se puedan agregar o crear objetos, por ejemplo un botón. Entonces estas opciones las vamos a separar por coma. Otra propiedad sería, esta es para indicar que el contenido quede protegido, es decir, precisamente esa celda que hemos bloqueado, el contenido de esa pues tiene que estar bloqueado. Otra va a ser el formato. Bueno, esto es para que se pueda modificar el formato de las celdas. En este caso, aunque estén bloqueadas, va a poder cambiar el formato, como el color y ese tipo de cosas. También lo que es el formato de columnas, que voy a seguir esto aquí abajo. Y también el formato de filas. Entonces, con esto ya tenemos lo básico en lo que respecta a la protección de la hoja, y vamos a tener estas opciones disponibles para poder hacerlas en la hoja. ¿Okay? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando lleguemos a esta parte, ¿okay?, se va a ejecutar esta función, ¿okay?, sería esta, que es proteger la hoja activa. ¿Okay? Entonces, hasta aquí cuando se ingresa la palabra entrada. ¿Okay? Ahora, cuando se ingresa la palabra salida, ¿okay?, entonces va a ser algo similar a esto. Vamos a copiarlo. Entonces se va a desproteger la hoja activa, pero en este caso vamos a cambiar aquí. Si hemos ingresado la palabra salida aquí, esta tiene que quedar bloqueada. Entonces este va a ser true y este falso. Okay.
Si ponemos salida aquí, esta queda bloqueada y esta desbloqueada. ¿Okay? Bloqueada, desbloqueada. Y luego se protege la hoja. Ahora, si se ingresa otro dato, esto es opcional. Si se ingresa otro dato, cualquier cosa que no sea entrada o salida, podemos aquí indicarle que nos dé un mensaje. ¿Okay? Entonces, si se pone otra cosa, pues va a salir este mensaje. Y bueno, creo que con esto ya terminamos. Vamos a ver si funciona. Vamos a probarlo. Bueno, otra cosa, aquí este rango, este es un rango fijo. Esto lo podemos mejorar. Por ejemplo, que a como se van ingresando datos, pues el rango va creciendo automáticamente sin estar fijos a un rango específico. Es decir, se van ingresando más datos, el rango debe cambiar. Esto lo podemos hacer con aquí en fórmulas, administrador de nombres. Podemos ingresar un nombre y a eso se le pone una fórmula para que vaya reconociendo cierto rango. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Básicamente es de la siguiente manera. Vamos a aquí en fórmulas, damos clic en nuevo, vamos a ponerle un nombre. Rango tipo le voy a poner y vamos a poner aquí una función. Ahorita le voy a explicar cómo es. Desref. Vamos a iniciar aquí. Ahorita les explico por qué. 3 comas. Contara. Desde aquí hasta el final. Coma 1. Y ahí está. Ahorita les explico cómo es esto. Bien, entonces vamos a poner aquí esta misma fórmula. Bueno, aquí por ejemplo, vamos a ir aquí, selecciono esto, vemos cómo aparece, este es el rango que está obteniendo. ¿Okay? Si pongo otra cosa aquí, por ejemplo esto, vamos aquí, y vemos cómo el rango va creciendo. ¿Okay? Va hacia abajo. ¿Okay? Pero nosotros queremos que se obtenga este rango de acá. Entonces, como aquí lo primero es que el dato que se va, el dato guía va a ser este, porque aquí es donde vamos a estar ingresando los números, el ID. Lo que pasa es que no usé aquí este rango de aquí, no usé este, porque por ejemplo si borro, si se borra la celda, la última, el último dato, el rango que va a obtener va a ser este, ya no va a ser este, no va a ser hasta aquí. Entonces el rango de la intersección ya no va a tomar en cuenta esta. ¿Okay? Entonces estoy usando esto, pero hay una forma de hacer que esta selección o ese rango que se obtiene se mueva hacia acá. La guía va a hacer esto, pero va a obtener este de aquí. Y ahorita les digo cómo. Voy a copiar esto y de paso les explico esta función. Voy a poner esta fórmula aquí. Okay. Bueno, aquí obviamente se ejecutó el proceso, pero porque lo puse la fórmula en precisamente este rango.
voy a ponerle entonces aquí y vamos a abrir esto. ¿Okay? Aquí la referencia va a ser esta celda, es donde inicia. Contara, lo que hace es contar las celdas que no están en blanco. Entonces, si no están en blanco, va a obtener la cantidad. En este caso, lo alto va a ser 3 en este caso, porque son tres filas que tienen datos. Y lo ancho va a ser 1 porque es solamente esta columna. Pero aquí puedo ingresar, por ejemplo, aquí me dice este argumento que dice columnas, es el número de columnas hacia la derecha o a la izquierda al que se desea que haga referencia al resultado de la celda superior izquierda. Esto es, si pongo aquí un número negativo, la referencia se va a mover hacia acá. Si pongo un número positivo, se mueve hacia acá. Entonces voy a poner un 1 porque quiero que tome en cuenta, en lugar de esta columna, que tome esta columna, es decir, una columna hacia acá. Sería así. Entonces, si vemos aquí, aparece este 1. Es lo mismo en este caso que voy a poner aquí. Bueno, sería aquí. Voy a poner un 1 y vamos a ver cómo la referencia se va a mover hacia acá. Vamos en modificar, vamos que sí y aceptar. Si seleccionamos aquí, vemos cómo la referencia ahora se ha movido una columna a la derecha. Okay. A ver si pongo 2, modificar, vemos cómo cambia. Entonces vamos a ponerlo en 1 y ahí quedaría de esa manera. Entonces este nombre de rango tipo, okay, lo vamos a referenciar en la macro. Vamos a poner aquí, en lugar de esto, vamos a poner range y vamos a poner aquí rango tipo. Okay. Y bueno, entonces vamos a probar, voy a poner aquí un punto para que se detenga y vemos la ejecución. Les vamos a poner aquí salida, damos enter, se detiene la ejecución aquí. Okay. Entonces intersección en este momento no tiene nada porque no se ha ejecutado. Y bueno, vamos a ver, vamos F8 para ir ejecutando línea por línea y vemos que hice que es la intersección, es decir, lo que he tecleado aquí es salida porque sí corresponde a este rango, a rango tipo. Entonces sí devolvió algo. Entonces aquí, como este no está vacío, entonces va a ejecutar lo que está acá. Entonces si es entrada va a ejecutar esto, como no es, se va al siguiente. Si es salida, va a desproteger, luego va a bloquear, en este caso va a bloquear la columna de al lado, que es la columna de entradas, va a desbloquear la columna de salidas y luego protege la hoja. Vamos a ver si esto quedó bien. Bueno, aquí hay un error. Vamos a ver. Y bueno, el error está aquí, simplemente en drawing, me faltó una letra. Vamos en F8 de nuevo y vemos que se ejecuta el proceso. En este caso ha protegido la hoja. Vamos a ver, vamos a revisar y aquí aparece desproteger, es decir que está protegida. Entonces, como pusimos aquí salida, si intentamos teclear algo aquí, vemos como nos dice que está bloqueada y en este caso esta está desbloqueada.
como dijimos, este evento, cada vez que se hace cualquier cambio en la hoja, se va a ejecutar. Obviamente esto no lo van a ver ustedes, yo puse este punto de revisión para que se detenga aquí la ejecución. Si vamos aquí, hice una modificación en esta celda, entonces se ejecuta el proceso, pero por ejemplo aquí, como no corresponde la celda donde dice, donde tecleé este dato que es 100, como no corresponde a este rango, a rango tipo, en este caso es decir a esto, hasta aquí, porque recordemos que esta es la guía. Entonces aquí como intersección devolvió, como no corresponde al rango, va a quedar vacío, entonces esto no se va a ejecutar y se va a ir al final. ¿Okay? Voy a borrar esto porque, como dijimos, va a ser a como vamos ingresando datos. Entonces obviamente aquí luego voy a poner 2, se va a ejecutar, y aquí voy a poner entrada, doy enter, se ejecuta. Como si corresponde al rango tipo, si devolvió algo, en este caso es la palabra que escribí, que es entrada. Si es entrada, se va a desproteger la hoja. Se desprotege porque para poder hacer esto, que es bloquear y desbloquear las celdas, que sería como hacer esto, ¿okay? Tiene que estar la hoja desprotegida. ¿Okay? Entonces se desbloquea la columna que sigue, se bloquea la columna, la segunda columna, y se protege la hoja. ¿Okay? Entonces vamos a ver, escribí entrada, esta debe estar libre y esta debe estar bloqueada. ¿Okay? Entonces voy a quitar el punto este, bueno, lo voy a dejar para que vean qué sucede cuando escribo otra cosa. Vemos cómo se ejecuta, devuelve el dato que he escrito ahí porque corresponde al rango. Intersección, el dato de intersección es entrada, no, es salida, tampoco, se va hasta aquí y ejecuta esto. Me dice solo pueden indicar entrada o salida. Si no quieren que se ejecute esto, lo pueden borrar o le ponen un comentario que es así, queda comentado y ya no se ejecuta. Okay. Entonces voy a quitar esto. Otra cosa es que hay que ir poniendo el número aquí porque esta es la guía. La guía, acuérdense, para que devuelva el rango tiene que poner el dato aquí. Si no pongo nada, por ejemplo voy a poner salida, llega hasta aquí y como no corresponde a rango, ¿okay? Entonces no va a hacer nada, porque si vamos aquí, por ejemplo, fórmulas, bueno, esto está, vemos como el rango que devuelve es este porque aquí no hay nada. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, ir poniendo el dato aquí. Entonces voy a poner aquí entrada, este está libre y este está bloqueado. ¿Okay? Entonces bueno, pues ahí está la explicación. Obviamente he tratado de explicar a detalle. Obviamente la macro no es una macro muy larga, pero la idea es que entiendan, comprendan o les quede claro cómo es que funciona esto y por qué. ¿Okay? Entonces espero que les sea de mucha ayuda y espero sus comentarios.